Hola, mi nombre es Sara Zacharías y en esta ocasión vamos a estar estudiando la maravillosa carta a los Gálatas. Si yo tuviera que darle un título a esta carta, yo le pondría Viviendo en libertad, pues me parece que esto es justo lo que Pablo le estaba tratando de mostrar a las iglesias de Galacia, que ellas habían estado en una ocasión libres a través de Cristo, mas ahora estaban cayendo en esclavitud. Así que vamos a estar yendo paso a paso para poder ir aclarando algunos de los detalles que han hecho de esta carta una de las más complejas y más debatidas entre los estudiosos de la Biblia a través de la historia. Como ya se habrá dado cuenta al leer y releer el texto de Gálatas, su formato es muy parecido al de la carta de Tito, lo cual nos indica que estamos tratando con una carta del primer siglo, con la diferencia que Gálatas no incluye algunas de las partes típicas de una carta del primer siglo, pero esto lo estaremos observando más tarde. Primero que nada, vamos a comenzar con el informe básico requerido. En este video vamos a estar hablando del autor y sus destinatarios. El autor es básicamente quien escribió la carta. El de los destinatarios es a quien se escribió la carta. En nuestro caso, la evidencia interna nos muestra que fue el apóstol Pablo. En Gálatas 1:1, Pablo mismo se identifica como el autor de esta carta. Mas en el versículo 2 incluye también a los hermanos que están con él. Más abajo, continuando en el capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo se identifica a través de su testimonio. Aquí él describe su etapa preconversión. En el capítulo 14 se identifica como un judío extremadamente celoso de sus tradiciones y en el 13 como perseguidor de la iglesia de Dios, o sea, los cristianos. Después, en el capítulo 1, del 15 al 16, tenemos su etapa post-conversión, junto con su llamado a los gentiles. Así que podemos decir con bastante certeza que el autor de esta carta a los Gálatas es el apóstol Pablo. Los destinatarios, o a quien escribió Pablo su carta. En el texto dice claramente en el 1.2b que esta carta fue escrita a las iglesias de Galacia. Y aquí donde surge nuestro primer dilema, pues no es obvio dónde o quiénes eran las iglesias de Galacia a las que Pablo estaba dirigiéndose. Para contestar esta pregunta necesitamos entrar tanto en el contexto histórico como en el geográfico. Más abajo, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo llama a los destinatarios Gálatas insensatos. Por lo tanto, me parece lógico que comencemos investigando quiénes eran los Gálatas. Así que entraremos a ver quiénes eran los Gálatas. En el sentido étnico, los Gálatas provienen originalmente de Europa Central. En Inglaterra se les conocía como los celtas y en Francia como los galos. Los celtas emigraron hacia el norte, a Suiza, Alemania y el norte de Italia en busca de una nueva patria. Más tarde, en el siglo III a.C., continuaron moviéndose a través de Grecia, cruzando después por el Helesponto a Asia Menor y finalmente se asentaron en las regiones norte, puesto que en el sur había gran oposición. En el año 188 a.C., la región entera de Galacia vino a estar bajo el gobierno romano. Y finalmente, en el año 25 a.C., después de la muerte del rey de Galacia, el emperador Augusto la incorporó al Imperio Romano, llegando a ser esta una más de las provincias romanas. En los tiempos de Pablo, esta provincia llegaba desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo. Esta región incluía las regiones de Frigia, Pisidia, Licaonia y las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra, Derbe en el sur.
Por lo tanto, existen dos posibilidades respecto a quiénes eran los destinatarios de esta carta. Pablo pudo haber estado escribiendo a los gálatas étnicos, o sea, los galos o celtas que se asentaron en las regiones norte de Asia Menor, o pudo estar escribiendo a las iglesias del sur de Galacia, que fundó en su primer viaje misionero. Así que podemos ver que tenemos dos posibilidades. Estas son conocidas entre los estudiosos del Nuevo Testamento como la teoría del norte y la teoría del sur. Hasta el siglo XVIII, la teoría del norte era la más aceptada. No fue sino hasta el último siglo cuando Sir William Ramsay puso en duda esta tradición a través de sus hallazgos arqueológicos, los cuales mostraron que el área del sur de Galacia estaba incluida en la provincia romana de Galacia. Existen buenos argumentos para defender cada una de estas teorías, y ambas teorías tienen sus implicaciones, sobre todo en cuanto a la posible fecha de cuándo Pablo escribió la epístola a las iglesias de Galacia. A continuación vamos a mostrar una tabla ilustrando estas dos teorías. En esta tabla podemos ver que la teoría del norte dice que Galacia equivale al pueblo étnico o los galos, mientras que la teoría del sur nos dice que Galacia es la provincia romana que incluye a Iconio, Listra, Derbe y otras ciudades. Entonces, esto va a impactar en la fundación de la iglesia, en cuándo estas iglesias fueron fundadas. La teoría del norte nos dice que Hechos 16:6 y Hechos 18:23 son una evidencia de que Pablo evangelizó el norte de Galacia. Y por lo tanto, fue entonces cuando éste fundó las iglesias. En cambio, la teoría del sur nos dice que Pablo fundó las iglesias al sur de la provincia de Galacia durante su primer viaje misionero. Así que el norte, la teoría del norte, nos va a decir que la fecha es una fecha tardía, que fue después del Concilio de Jerusalén. Podría haber sido ya sea en el primer viaje de Pablo del 50 al 52 o en el segundo del 53 al 56. Por otro lado, la teoría del sur nos dice que fue una fecha más temprana, o sea, antes del concilio. Por lo tanto, tuvo que haber sido entre el 48 y 49 después de Cristo. Y tenemos que la iglesia primitiva aceptaba la teoría del norte, pero hoy en día la opción más aceptada es la teoría del sur. Pero como no se trata de escoger la teoría que mejor nos parezca, sino de estudiar las escrituras de manera inductiva y para así poder llegar a conclusiones fundadas sobre evidencias tanto internas como externas, continuaremos en los próximos videos observando y analizando la información que Pablo nos da en Gálatas en comparación con la que Lucas nos provee en el libro de Hechos, para poder intentar determinar la fecha en que se escribió la epístola a los Gálatas.